Hola a todos. Bienvenidos a mi canal MR Magazine. Las noticias de hoy son sobre Alil Isla. Solo quiero decir que si te gusta mi vídeo y dejas un comentario a continuación, me haría muy feliz. También puedes suscribirte a mi canal si te gustan mis vídeos. Gracias y comencemos el vídeo. En el mundo del espectáculo turco, hay historias que se niegan a apagarse. Vínculos que, pese al tiempo, la distancia o incluso los silencios prolongados, siguen latentes en la memoria colectiva del público. Una de esas historias es la que protagonizan Halil Brahim Ceylan y Esla Turkoglu, una dupla que, más allá de las cámaras, dejó una huella emocional tan profunda que cualquier cruce entre ambos hoy enciende las redes como una chispa en un barril de pólvora. La escena que lo cambió todo ocurrió en una noche aparentemente común en Estambul. Una fiesta privada, organizada por una conocida marca de moda, reunió a decenas de celebridades en una mansión antigua restaurada, a orillas del Bósforo. Aunque los detalles del evento fueron escasos, pues los organizadores mantuvieron la lista de invitados bajo estricto secreto, las cámaras indiscretas hicieron su magia. Entre risas, música, copas de vino blanco y luces tenues, Halil Brahim Ceylan fue visto en actitud extremadamente cercana y cómplice con una mujer cuya identidad en un primer momento no pudo confirmarse, hasta que un pequeño detalle hizo estallar la bomba: el vestido. Sí, un vestido. Uno que ya había captado la atención de los seguidores más atentos en eventos anteriores, y que solo había sido usado en público por una mujer en particular, Esla Turkoglu. Los fans, que no dejan pasar ni el más mínimo detalle, no tardaron en hacer comparaciones, capturas, superposiciones de imágenes. Y la conclusión fue inmediata: la mujer junto a Halil era, sin lugar a dudas, Esla. Aunque su rostro no se vio del todo claro en las primeras tomas, la silueta, el estilo del cabello, el gesto de la mano, y por supuesto, el vestido, sellaron la confirmación. Pero lo que realmente desató el huracán mediático fue la actitud entre ambos. No se trataba de un saludo cordial ni de un encuentro casual. Las imágenes los mostraban hablando al oído, sonriendo de forma cómplice, con gestos de cercanía que sugerían mucho más que amistad. En una de las fotos captadas desde una ventana lateral, se los ve incluso compartiendo un momento íntimo, alejados del bullicio, en el jardín posterior del recinto. Este evento ha sido interpretado por muchos como una señal de reconciliación entre dos figuras que, en el pasado, protagonizaron una historia que traspasó la ficción. Recordemos que Halil y Esla compartieron pantalla en una telenovela que marcó época, y cuya química en escena fue objeto de especulación constante. Aunque nunca confirmaron una relación sentimental, sus miradas, su lenguaje corporal y la intensidad de su conexión alimentaron rumores durante años. Tras la salida de Esla del proyecto, ambos tomaron caminos separados, tanto en lo profesional como, aparentemente, en lo personal. Se les vio en eventos distintos, evitando preguntas sobre el otro, manteniendo un perfil discreto y sin señales claras de comunicación mutua. Para muchos, la historia había terminado. Sin embargo, lo ocurrido en esta fiesta cambió completamente la narrativa. Las redes sociales colapsaron con el tema. El #almohadilla Halilila otra vez se convirtió en tendencia en Turquía, España, América Latina y hasta en comunidades de fans de habla francesa. Los foros explotaron en teorías: habían vuelto. Nunca dejaron de verse. Fue solo una coincidencia. El vestido, por increíble que parezca,
se convirtió en el principal protagonista del debate. Se trataba de un diseño exclusivo, con una estampa floral vintage y un corte muy particular, que Sla había lucido en una gala benéfica meses atrás. Nadie más había sido visto con esa prenda, hasta ahora. Además, los más observadores notaron que Alil llevaba el mismo reloj y brazalete que usó en una fotografía publicada en el cumpleaños de Sla el año anterior. ¿Coincidencia? Tal vez. Pero las coincidencias empiezan a perder credibilidad cuando se acumulan. Un periodista que estuvo presente en la fiesta, bajo anonimato, confesó que la química entre ellos era palpable. No estaban ocultándose. Caminaban juntos, reían, se tocaban el brazo. Había una intimidad que no se puede fingir. Ni Alil ni Sla han emitido declaraciones oficiales hasta el momento. Sus representantes, por su parte, han evitado responder a las llamadas. Pero el silencio, en este caso, dice más que 1000 palabras. Expertos en imagen pública coinciden en que este tipo de apariciones, si bien espontáneas, no suelen ser del todo accidentales. En el mundo del espectáculo, incluso los encuentros casuales están pensados, afirma una analista de medios. Es muy posible que ambos hayan querido que esto se viera. Tal vez como forma de tantear la reacción del público, o incluso como una manera de oficializar algo sin necesidad de decirlo. El impacto no se hizo esperar. Las visualizaciones de sus antiguas escenas juntos aumentaron exponencialmente en plataformas digitales. Vídeos editados por fans, con música romántica de fondo, inundaron TikTok y YouTube. Incluso cuentas oficiales de medios comenzaron a publicar galerías con títulos como La historia interminable de Alil y Sla o Cuando el pasado vuelve con fuerza. Pero más allá del revuelo digital, queda una pregunta en el aire: ¿estamos presenciando una segunda oportunidad? Si es así, será fascinante observar cómo ambos manejan esta nueva etapa. Tanto Alil como Sla han crecido profesionalmente desde su separación, explorando nuevos roles, proyectos más ambiciosos y desafíos interpretativos. Volver a unir sus caminos, ahora con más madurez y experiencia, podría ser el renacimiento de una conexión aún más poderosa que la original. Lo que es seguro es que, a pesar del silencio, el público ya ha hablado, quiere verlos juntos, en pantalla, y fuera de ella. Este es el final de las noticias que reuní para ti. Espero que les haya gustado. Nos vemos en el próximo vídeo.